Bueno, reciban un caluroso saludo. Yo soy docente de la Universidad Central del Ecuador, en Quito. Mi tema de exposición el día de hoy es acerca sobre los delitos y fraudes informáticos y la importancia del control interno y la auditoría informática en el Ecuador. Bueno, como sabemos, los delitos actualmente, fraudes, están en nivel mundial. Vamos a ir hablando un poquito sobre las TICs, que son la tecnología de la información y las comunicaciones. Inicialmente se hablaba del término informática, que era el tratamiento de la información a través de máquinas automáticas, luego de las TI, tecnologías de la información, y actualmente de las tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Qué es un delito informático? Es una acción jurídica y culpable, objeto de destruir y dañar computadores, es decir, la información, las redes de computadoras. Delitos tradicionales son el fraude, el robo, el chantaje, la falsificación. Existen incrementos exponenciales de los delitos. Conforme avanza la tecnología, va creciendo los delitos, los fraudes informáticos. Se vuelven cada vez más frecuentes y más sofisticados, pues no son tan sencillos de identificar a los culpables. Un fraude es un acto ilegal o un conjunto de actos ilícitos cometidos por medios no físicos, es decir, por medios electrónicos, y mediante el encubrimiento y la astucia. Por lo general, el perfil de las personas que hacen delitos o fraudes informáticos son chicos, jóvenes que, en teoría, con el advenimiento de las 4 pantallas, la computadora, la tablet, el celular, la televisión, y con el advenimiento de que papá y mamá trabajan en casa, trabajan en las oficinas, los niños los jóvenes se quedan solos. Y entonces los juegos de la juventud moderna ya no son estar con el trompo, con las bolas, o con el básquetbol o con el fútbol, sino estar retando al Pentágono, estar retando a las empresas, estar retando a los amigos, estar haciendo acoso sexual, pornografía, bueno, una serie de delitos. Y entonces, con el advenimiento del nuevo Código Integral Penal, que está a partir del 10 de agosto, las penas actualmente llegan hasta 25 años de prisión, lo que antes, con la Ley de Comercio Electrónico y de Propiedad Intelectual, llegaban hasta 9 años. Actualmente, a esas personas que les gusta, supuestamente, no tienen conocimiento de la ley, esas pequeñas bromas les puede costar 25 años de prisión. Entonces, las TICs actualmente se aplican en todo. No sé si alguien puede levantarme la mano y decirme en qué no se aplica la tecnología de información y las comunicaciones. Prácticamente está en todo nuestro convivir diario. Se dice que somos 7.000 millones de habitantes y por cada habitante existe 3 páginas o sitios web en el mundo. Es decir, hay algo así como 21.000 millones de páginas web. Levánteme la mano alguien si me puede decir, en su vida natural podrá visualizar todos esos 21.000 millones de páginas web. Entonces, vamos a ir viendo conceptos y paralelamente delitos y la posible compromiso de la auditoría y del control interno. Cuando hablamos de hardware es todo lo que tiene circuitos integrados, ¿sí? Ustedes conocen, casi todo el mundo tenemos ahora computadoras, celulares, ¿sí? Y entonces, ¿cuáles son los... cuando queremos hacer una auditoría o hacemos una auditoría, un control interno, por lo general en el momento de adquirir este tipo de dispositivos existen sobreprecios, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿por qué sobreprecios? Porque a veces no se cumple con la norma de contratación pública, ¿sí? Lo otro es que ponemos dispositivos que en el papel dicen una cosa y cuando yo destapo el computador tiene otra marca. Por decir, yo en el papel me dice que es marca Intel y resulta que cuando yo destapo el computador y hago una auditoría y resulta que el procesador, que es lo que más cuesta en un computador, es marca ADM, por decir, los Cyrix.
Y en cambio, cuando hablamos de dispositivos de almacenamiento, ahora tenemos casi todo el mundo, tenemos flash memory, ¿sí? Discos externos. ¿Y qué pasa con esto? Donde existen los robos mayores de las empresas es por parte de las personas que trabajan internamente, por los hackers, entonces se roban la información. Otra cosa que debemos hacer con la auditoría, el control interno, es ver cuántas veces hace la gente que encargada del departamento de sistemas los backups. ¿Se están haciendo regularmente de acuerdo a un cronograma o qué es lo que está pasando? Periféricos igual que pueden existir conectados a un computador, muchos. Cada vez ahora, por ejemplo, tenemos la impresora matriz tridimensional, ¿sí? Una maravilla, pero igual hay que controlar la cuestión de los sobreprecios. Entonces, existen riesgos como la pérdida de la privacidad con los dispositivos periféricos, por ejemplo. Se dice que hay celulares que pueden traspasar las paredes y mirarle a usted lo que está haciendo en el baño, por último. O sea, estamos perdiendo la privacidad, imagínense. ¿Sí? Hay la suplantación de la identidad, la pertinencia de la información en las redes, son riesgos, ataques a las imágenes y la reputación. Cuando hablamos de sistemas operativos, los sistemas operativos no son más que los administradores del hardware, del software y las comunicaciones. Ahí vemos un montón de marcas, por ejemplo, familiares para muchos de ustedes. ¿Qué pasa aquí? Cuando una persona que es administrador del sistema operativo en red no define bien los usuarios, es un problema después para dar seguimiento, identificar quién es el culpable que hizo algo. Las claves, las políticas no están bien definidas. Una clave para su seguridad, el que tiene el email o el Facebook, al menos tiene que tener mínimo 12 caracteres. Números, letras, símbolos especiales, mayúsculas y minúsculas. Si usted no cumple con esos requisitos de política y solo pone la palabra Pepito, un hacker le descubre en 3 minutos su clave y se le entra como que hubiese dejado la puerta de su casa abierta. Entonces esa es una cosa muy seria, hay que poner las claves, con mayúsculas, minúsculas, números, símbolos especiales. Mínimo 12 caracteres. Si usted pone una palabra de 4 letras, como Luis, lo descubre en un minuto. Y entonces, ¿qué pasa con los antivirus? Los antivirus, cuando son gratuitos, no le garantizan que le van a proteger a su computador. Si son pagados, tampoco le garantizan, pero supuestamente tiene quien reclamar. En cambio, lo que es gratuito, no hay garantía de seguridad de la información. Cuando hablamos de redes de computadoras, las redes antes se hacían a través de ¿Qué dice? ¿Qué dice?
Entonces, cuando hablamos de las redes de computadoras, antes teníamos nosotros la cuestión de las redes con conectividad con cables, ¿sí? Y entonces las empresas actualmente todavía utilizan la conectividad con cables por seguridad, ¿sí? Entonces la parte que vemos en la parte central es un hub, luego se convirtió en switch y ahora se utilizan los routers, ¿sí? Y en estos aparatitos hay que poner lo que es los firewalls, ¿sí? Aquí en esta diapositiva podemos ver los firewalls. No es más que un muro de contención para que los hackers no entren, ¿sí? Y entonces eso viene en presentación de hardware o de software. Entonces las empresas públicas, privadas, instituciones como las universidades deben tener eso para proteger la información de sus empresas. Y actualmente, en cambio, ahora ha venido lo que es las redes inalámbricas. Las redes inalámbricas resulta que igual no tienen seguridades si es que las claves no están definidas correctamente. ¿Qué pasaría? Una persona que está dentro de la misma universidad, por ejemplo en esta universidad, y aquí tienen los servidores de las notas de la universidad, alguien puede accesar tranquilamente desde aquí, hackeando la página web de las notas, ¿sí? Como lo ven en la foto del señor que está con varias con pantallas, este hacker ya es un hacker más avanzado. Son personas que tienen monitoreando mañana, tarde y noche servidores de grandes empresas o organizaciones a nivel mundial. Y entonces la pregunta de la auditoría informática, del control interno, es ¿cuál es el plan de contingencia contra incendios, desastres, para estos aparatitos que son los grandes servidores de las empresas? ¿Sí? ¿Qué hacemos con esto? Entonces, ahora que está de moda en Quito los temblores, prácticamente estamos asustados. ¿Qué pasaría, Dios no quiera, si se cae un edificio y se aplasta todo lo que tiene la información ahí en estos servidores? Provoca incendios o lo que sea. Tiene que haber los backups respectivos en otros lugares del planeta. Y eso es lo que hacen los grandes bancos, las instituciones, sacar backups y en tiempo real sacar respaldo de la información en otros lados. La tecnología avanzada, lo que respecta a los puntos de venta, igual existen riesgos con las tarjetas de crédito. Cuando usted utiliza su tarjeta de crédito, vamos a ver que es posible que le roben, que cuando usted hace una transacción a través del comercio electrónico, igual le roben su número, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con las tarjetas de crédito y de débito. Igual, otro tipo de delito es lo que es el asunto bancario. Cuando nosotros hacemos nuestras transacciones bancarias, hay mucho riesgo de que una persona haya puesto una cinta magnética que le copia sus valores, su código de su tarjeta, sin que usted se dé cuenta, pues hay que tener mucho cuidado. Y entonces, otra auditoría que se hace en las empresas, mis contratos con los proveedores de servicios de banda ancha son correctos, se garantizan, ¿sí? Lo otro es, ¿qué es esto? Es el mundo del Internet y la intranet. Es eso lo que nosotros no vemos, pero está cruzándose en este mismo instante. Todo el mundo tiene celular, le mandan sus mensajes, está navegando en Internet. Y el Internet no es más que eso. El intranet es una Internet, pero para la empresa. Y se cuida con claves, simplemente, es la diferencia. Ahora hablemos un poquito de lo que son las IP. Las IP son una forma de identificar a los hackers, los crackers, las personas que hacen daño a las empresas, las instituciones. Inicialmente los IP eran los IP4 que todavía se utilizan en el Ecuador,
y ahora estamos con el IPv6, ahí donde estás con el círculo en rojo, podemos verificar el grupo de numeritos que identifica a un computador, a un propietario que hace una transacción. Y entonces, una persona, un delincuente cibernético, un ciberdelincuente puede ser identificado actualmente a través de los GPS. La tecnología ha avanzado tanto que existe software que me puede decir a través del IP, decir, este señor está ubicado en tal parte del planeta. Y entonces la policía, la CIA, la Gestapo andan atrás de estos señores ciberdelincuentes porque ahora tienen el software adecuado para poderlos identificar. Y acá el mundo de las telecomunicaciones, lo que ha hecho los demás y cuánto hemos hecho nosotros por los demás es la pregunta. Nos hemos vuelto simplemente consumidores de la tecnología. Y entonces cuando tenemos el último celular, la pregunta es, ¿cuántos de ustedes manejan todas las herramientas que tiene ese celular? Nadie. Es imposible porque existen miles, millones de aplicaciones en el mundo, en todos los sabores, colores e idiomas. Y cuando queremos hacer auditoría al software de oficina, por ejemplo, preguntamos, ¿y dónde están las licencias? Ah, no, pues es que yo simplemente cogí y copié y tengo todas las computadoras de la empresa copiadas. No, eso es ilegal. Microsoft le puede demandar e incautarle las computadoras por no haber pagado las licencias. Por eso es que el gobierno actual prefiere el software libre para evitar ese tipo de líos y entonces aprender software libre. ¿Y qué es un sistema de información? Un sistema de información no es más que un conjunto de componentes interrelacionados entre sí que capturan, almacenan, procesan y distribuyen información. ¿Para qué? Para la toma de decisiones, el control, el análisis, la visión de la organización. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre dato e información? Esa es la clase de primer curso. El dato es el 1 y el 3, y la información es la suma del 1 y el 3. 1 más 3 son 4. ¿Sí? Un par de datos constituyen una información. ¿Sí? Dicho lo cual, si ya entendemos lo que es un sistema de información, un conjunto de componentes interrelacionados entre sí que sirve para la toma de decisiones, la pregunta del auditor informático es, ¿el proveedor cumple con el contrato? Porque cuando nosotros compramos a un proveedor un sistema de información, o alquilamos o rentamos, entonces ahí hay que revisar hasta dónde está estipulado bien el contrato, porque ahí es lo que existe una serie de problemas legales en los juzgados respecto a esto. Otra cosa que hay que entender es, y preguntar en una auditoría, ¿cuál es la plataforma de cada sistema de información en la empresa? En una empresa, por decir, Petroecuador tenía hace unos 5 años, cuando trabajaba yo ahí, tenía algo así como 200 sistemas de información. Imagínese, si usted no sabe en qué lenguaje de programación fue desarrollado, en qué base de datos utiliza y qué sistema operativo utiliza, significa que estamos perdidos. Es lo mínimo que debemos saber. Toda persona actualmente tiene que tener claros esos conceptos. No necesita ser informático, pero tiene que saber que un lenguaje de programación es un conjunto de instrucciones interrelacionadas entre sí. Una base de datos es un conjunto de tablas interrelacionadas entre sí. Y un sistema de información operativo es el administrador del software, del hardware y las comunicaciones. Todo eso constituye una plataforma. Y entonces la otra pregunta es, respecto a las bases de datos que acabamos de decir que es un conjunto de tablas interrelacionadas entre sí, ¿dónde está el diccionario de datos? ¿Dónde están las tablas relacionadas? ¿Quiénes tienen las claves de las bases de datos? Importantísimo. Hay mucha gente que trabaja en el departamento administrativo financiero, el gerente financiero tiene las claves del sistema de información, pero no tiene las claves donde se almacenan los datos, es decir, de la base de datos. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de políticas. Y entonces, cuando hacemos auditorías y existen fraudes en las empresas, por decir, se adulteró una factura,
cuando la cantidad y el precio unitario fue adulterado al poner el subtotal, yo puedo averiguar la fecha y la hora cuando se hizo la transacción, quién lo hizo, en qué transacción se metió, se hizo una grabación, una modificación, ¿sí? Entonces, para eso me sirven los IP, y a eso se llama las pistas de auditoría. Entonces, cualquier persona que está pensando que puede hacer lo que quiere cuando se está burlando por el Facebook de los compañeros, todo queda registrado en un servidor de bases de datos donde se almacenan los IP. Y lo otro que tiene que saber usted también es respecto al lenguaje de programación. Como vemos ahí, el lenguaje de programación es más un conjunto de instrucciones secuenciales, como vemos ahí. Y entonces la pregunta de la auditoría es, ¿dónde está la bitácora de cambios de este lenguaje de programación? Cada vez que el programador de la empresa no puede estar programando cuando él quiere, tiene que tener autorización del gerente general, del rector, del dueño de la empresa, ¿sí? Porque por ahí es un foco, un hueco donde se realizan normalmente los delitos informáticos, entre un informático, por decir el departamento financiero, y un contador. Entonces es un contubernio entre dos personas. Normalmente los delitos se hacen entre dos. El sistema de información es desarrollado o adquirido. ¿Es competitivo? Hay que preguntar en las auditorías. ¿Por qué? Porque ahora un sistema de información no necesita que solamente me lleve la contabilidad, la facturación, los activos fijos, las cuentas por cobrar, la nómina, sino que también tenga un tablero de comandos, tenga inteligencia de negocios. ¿Qué será eso de inteligencia de negocios? No es más que un data warehouse donde yo con las bases de datos de trazabilidad de históricos yo puedo hacer análisis de cuál es mi producto más vendido, por ejemplo, cuál es mi mejor proveedor, cuáles son mis mejores precios, y todo en forma gráfica. Entonces, miren hacia dónde tenemos que ir con los sistemas de información. Lo otro que hay que tener en cuenta es que ahora las empresas modernas, multinacionales, mire, tienen que tener varios sitios web. Los sistemas de información trabajan en sitios web y en varios idiomas y en varios lenguajes de programación. Es algo complejo. Usted, por ejemplo, tiene Android en su celular y quiere desde su celular, por ejemplo, accesar a un sistema de información. Normalmente, el señor que está vendiendo en las tiendas los productos ahora hace los pedidos a través de un celular o de una tablet y está haciendo los pedidos en línea en tiempo real. Es como avanzar la tecnología. Entonces ahí hay que hacer auditoría de este tipo de cosas, si están bien o mal implementadas. Respecto a los buscadores, ¿cuánto tiempo usan los empleados? ¿Cuánto tiempo pasan navegando en las empresas, metidos en el Facebook? Si de sus 8 horas pasan 4 horas en el Facebook, ¿para qué le pago? Yo no lo puedo pagar pues para que esté metido en el Facebook. Prohibido en las instituciones públicas, máximo 1 hora o media hora para revisar su correo y el Facebook. Pero aquí no le estamos pagando para que usted pase en el Facebook todos los días. No. Y en casa también hay que hacer auditoría. Los chicos que pasen todo el día debajo de las sábanas, papito, mamita, estoy estudiando, y resulta que están ahí navegando con el Facebook o con otro tipo de cosas que técnicamente, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, también está afectando a su salud. Y entonces lo que habíamos dicho del software libre, el Estado ecuatoriano, el presidente Correa ha dicho que hay que utilizar software libre en las instituciones públicas. Respecto al comercio electrónico, el comercio electrónico es comprar cosas a través del mundo de la internet, ¿sí? Y entonces hay que tener cuidado, las tarjetas robadas tiene que hacerlas bloquear inmediatamente. Hay fabricación independiente de copias de tarjetas, hay robo de números en las compras por internet. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Hay mucha gente que maneja, bueno, eso ya es como cuestión didáctica y un poco de reflexión. Normalmente las chicas se enamoran de alguien que tiene un carro, de una casa y que tiene un montón de tarjetas de crédito. Pero resulta que el carro es sacado a crédito con $1,000. La casa sacada a crédito a través del seguro con $5,000
y tiene 10 tarjetas de crédito a las cuales le debe a todos los bancos. Conclusión, este señor no tiene un sultán. Hay que tener mucho cuidado. Todo lo que brilla no es oro, ¿cierto? Y acá, respecto a los delitos, respecto a la factura, se realizan los cálculos, que están bien los cálculos, que haya la factura electrónica. ¿Cómo es posible que ustedes, muchos de ustedes son auditores, contadores, y que estén pensando hacer auditorías financieras a papel y lápiz? Ahí no hay futuro, mis queridos amigos. Hay que meternos en el mundo de la tecnología y aprender a manejar herramientas informáticas que hagan auditoría financiera, auditoría de gestión, auditoría informática. Caso contrario, es imposible. ¿Cómo me haría usted ahora la auditoría en las facturas electrónicas que el SRI ahora ya puso en órbita? No va a ser nunca pues a mano, es imposible. Usted va a hacer una auditoría en una empresa que maneja 1 millón de facturas diarias. Usted va a estar haciendo al muestreo ahí. Imposible. Usted tiene que utilizar un software donde le permita visualizar cuántas facturas fueron alteradas, cuántas facturas faltan, etcétera, etcétera. Hay que utilizar software. Entonces, el reto aquí es la capacitación. Hay que tener en cuenta el mundo del código de las barras, cómo ha evolucionado. En un tiempo se hacían delitos, se sacaba el adhesivo de las galletas, se le ponía en el pollo y pasaba la máquina y el tipo pagaba por ahí por las galletas el precio del pollo. Así se hacía. Ahora, bueno, ya los productos vienen por lo general en el mismo el código, viene en el producto, a pesar que todavía hay empresas que están quedadas en este mundo tecnológico. ¿Y cuál es la parte más importante después del hardware, del software y las comunicaciones en el mundo de las auditorías? Es el talento humano. Es la parte más sensible, no solamente del departamento de sistemas, sino, pregunto, cuando se hace una auditoría informática, ¿cuáles son los involucrados? Los estudiantes responden, el departamento de sistemas. No, señores, todo el mundo. Señoritas, señores, damitas, todos los involucrados son las personas que están en el departamento financiero, igual están involucradas. ¿Por qué? Porque usted está manejando un sistema de información administrativo financiero, está manejando un computador. Entonces, no es que solo el departamento de sistemas es el que carga con todas las culpas. ¿Qué pasa con el famoso SIGEP? ¿Qué pasó? El famoso SIGEP del Estado, donde hubo escándalos en una alcaldía, se transfirieron 10 millones de dólares, donde muchas colectoras de colegios generaban cargos que no habían y se hacían pagos, donde en hospitales se generan pagos de obras civiles sin existir la obra. Entonces, ¿quién responde por eso? Ahí el problema que se identificó el Ministerio de Finanzas con el SIGEP es que no guardaban las pistas de auditoría. ¿Por qué? Porque tienen 300.000 empleados y se hace muy lenta el sistema. Entonces, que le sigan robando nomás. La solución fue poner un aparatito para que la persona que maneja la clave también ponga su dedito y de alguna manera sea frenado ese tipo de delitos, ¿sí? Entonces, el biométrico le permite leer los dedos, los ojos, la voz, lo que usted quiera, pero, y ahora si usted se va de vacaciones y trabaja con el SIGEP, ¿qué hace? Usted no puede encargar a otra persona su clave, es imposible, no es conveniente. Todos los grandes jefes que están un poco retrasados de la tecnología y delegan a las secretarias, a la pasante, no es ético, peor es confiable. Todo lo que usted, la secretaria o la persona que le encargó su clave es culpa suya, el dueño de la clave es el que paga de acuerdo a la ley. Mucho cuidado con eso. Y entonces, si usted quiere consejos sobre lo que es la seguridad en el mundo de la tecnología, hay un montón de páginas web en el internet. Y entonces, ¿por qué es importante el control interno de la auditoría informática? Ya hemos visto que hay que poner cuidado al hardware, al software y a las comunicaciones. Importante hacer el control permanente, y la auditoría informática en cambio es
no es cada 5, cada 10 años, ahora es frecuente por lo menos cada año. Las empresas que manejan tecnología, como por decir, claro, Movistar lo harán cada 3 meses, cada 6 meses auditorías, porque son empresas sensibles. En los bancos, en las cooperativas, todas estas empresas son sensibles. Entonces ahí la estructuración de un departamento de sistemas, hay que tener claro el proceso de la auditoría. Las auditorías en general, en el fondo es lo mismo, ¿no? El levantamiento de información, la planeación, la ejecución, la comunicación de resultados y el seguimiento de recomendaciones. Pero entonces lo que cambia simplemente son los elementos. Mientras para la auditoría financiera trabajo con elementos contables, en la auditoría de sistemas trabajo con hardware, software y comunicación. Pero el procedimiento viene a ser casi el mismo. Cuando redactamos un informe de auditoría, hay que ser profesionales, eso tiene que tener hilación. ¿Cómo encontró la condición? El criterio es la parte más importante, hace referencia a la parte legal. Si hacemos auditoría informática, tiene que hacer referencia a la ley de comercio electrónico, a las normas de control interno, a la ley de propiedad intelectual y actualmente al Código Penal Integral Penal. ¿Y qué pasa si usted encontró delitos, fraudes, ya que son de tipo penal? Tiene que seguir el debido proceso, pasar la denuncia a la Fiscalía. La Fiscalía delegará un perito. Yo he hecho muchas veces de perito, he trabajado cerca de 10 años prestando mis servicios para la Fiscalía, pero hay casos extremadamente de millones de dólares que ya dan miedo definitivamente, y me he retirado porque es un peligro eso. O sea, son casos extremadamente peligrosos. Entonces, el criterio en el informe tiene que estar claro. La causa, el efecto, la conclusión y la recomendación deben ser claras. Cuando acabamos el informe debemos entregar algo como esto, una forma gráfica del resumen de cómo se encuentra la empresa y visualizar, como que fuera un tablero de comandos, cuáles son las partes más sensibles de mi empresa. ¿Sí? Será la normativa, los temas operativos, el software básico, las comunicaciones, las bases de datos, los procesos, las aplicaciones, la seguridad. ¿Qué será lo más sensible? Supongo que la seguridad. Y entonces, ¿cómo hago para yo mejorar que mi empresa sea sensible a los problemas informáticos, a los de los hackers, a los de los delitos y fraudes? Es implementar las buenas prácticas, el COVID, el ITIL, los sistemas de gestión de seguridad de la información. Solamente así vamos a poder mitigar las vulnerabilidades de mi empresa respecto a tecnología. Entonces ahí está actualmente el COVID-5, a los que les gusta investigar, simplemente tiene que meterse en internet y tratar de aprender a hacer auditoría bajo COVID-5, y si tiene una formación de informático y contador, puede implementar en las empresas el COVID-5 para que esas empresas estén mejor estructuradas en la parte tecnológica. Puede utilizar otra práctica que es el sistema de gestión de seguridad de la información, lo que es el mundo de las ISO. Ahora tenemos ISO por todos los lados, ISO 9001, 14000, 18000. Dentro de tecnología tenemos la 27001, 35502 si no me equivoco, y un montón más de ISOs referente a lo que es tecnología de la información. Otra buena práctica es el ITIL, hablar de la provisión y del soporte del servicio y respecto a la gestión de la seguridad. Igual esto es un poquito más para los informáticos, pero son cosas que tienen que estar implementadas en las empresas a fin de poder controlar, hacer un mejor control de las TIC. Y lo que habíamos dicho anteriormente, estamos retados todos los profesionales a que tenemos que aprender a manejar los software. En este caso, el software para auditoría de TICs. A los financieros, software de auditoría financiera. ¿Sí? Para auditoría de gestión, lo que es indicadores. Pero todo es con tecnología, con programas. A la de a mano no caminamos. Y por último, para terminar, el llamado de la auditoría integral. La auditoría integral
Actualmente se están haciendo maestrías en muchas universidades. Yo soy docente en una universidad donde se da títulos de maestría de auditoría integral, donde se enseña auditoría financiera, de gestión, de cumplimiento, de control interno, pero no me dicen nada de la auditoría informática. No es que está dentro de las demás, no es así. Para mí, particularmente, lo primerito que debería estar en la auditoría integral es que la persona debe saber de la auditoría informática. Si todo está manejándose con tecnología, ¿cómo vamos a poder hacer el resto de cosas? Entonces, la importancia de la auditoría integral, que se incluya la auditoría informática. Entonces, una pregunta, por ejemplo, ¿qué hago si me mandan un email acosándome y no sé quién es? ¿Qué hago? Lo que tiene que hacer aquí en este caso es, todo email tiene la capacidad de identificarse un IP, un grupo de numeritos, ¿sí? Y entonces usted tiene primerito que hacer la denuncia en la fiscalía y el fiscal nombrará un perito para que le ayude con este trámite. Les agradezco mucho y si tienen preguntas estoy a las órdenes. Preguntas, por favor. Aprovechen la oportunidad. Las neuronas del instructor también son frescas y buenas. Aprovechen haciendo preguntas para saber qué tenemos que hacer en este proceso. El que pregunta aprende, dice.